Hola, vamos a partir como ya es habitual, un día a la semana. Vamos cambiando de repente los días porque no nos reten y los horarios, porque nuestros invitados son todos muy ocupados. Pero hoy día tenemos una invitada de lujo que voy a pasar a presentar en un segundo. Pero antes quiero recordarles que en Unidos por Chile, desde hace ya un par de años, estamos tratando de colaborar a mejorar el conocimiento que tenemos de nosotros mismos como sociedad y tratar de desafiarnos para construir un Chile mejor, un Chile que nos acoja a todos, que sea de alguna manera más inclusivo, más justo, pero que también entienda que la institucionalidad es una parte importante del vivir en sociedad. Entonces, seguimos insistiendo que para nosotros la violencia no es un medio adecuado porque se aleja de la razón. La violencia inhibe el pensamiento, inhibe la reflexión y por lo tanto la violencia no debe ser jamás un elemento de cambio o una moneda de cambio en las relaciones interpersonales o políticas o religiosas. Bueno, dicho eso, hoy día tenemos una invitada de lujo. Ella es Magdalena Mervilá. Ustedes probablemente ya la han visto porque ella es una historiadora, es directora ejecutiva de Red Cultural y así ella pidió ser presentada muy humildemente, pero la verdad que ella es mucho más que eso, porque ella es académica, investigadora, una comunicadora de tomo y lomo y se ha ido ganando no solo un espacio, sino que un prestigio muy bien ganado, porque no solo sabe de los temas, sino que además los plantea con sencillez y permite que nosotros los de a pie podamos entender cosas desde la perspectiva histórica. Así que voy a partir con una cuestión que pareciera ser una pregunta media loca, pero necesito hacerla. Magdalena, ¿para qué sirve la historia? ¿Cómo estás, Ricardo? Y Hola. gracias por la invitación. Gran pregunta. Yo siempre tengo un lema en la red cultural, que obviamente fue como un poco por esta misma pregunta. Yo tengo la convicción de que quien no conoce el pasado no entiende el presente ni proyecta el futuro. Y así es de simple, porque en la medida la gente piensa que uno estudia en la universidad una carrera, saca el título y se acabó. Pero cuando uno está dedicado a la historia implica estudio permanente. Yo ahora estoy sacando mi doctorado, pero estudio mucho más las cosas que no tienen que ver con mi doctorado porque estoy preparando clases y todo. Entonces uno está estudiando todo el tiempo. Mi marido se ríe porque a mí me gusta estudiar. Pero en la medida que tú más estudias, porque el conocimiento es súper adictivo, tengo que decirlo. En la medida que tú más aprendes de algo, te das cuenta que te falta tanto por aprender y quieres saber mucho más, mucho más, mucho más. Y en la medida que estudias más y vinculas cosas muy diversas que parecen que no tienen conexión, comienzas a empezar a comprender. Y cuando uno empieza a entender las cosas, porque, a ver, a mí mucha gente en la academia me critica porque yo me dedico a muchas cosas en la parte histórica. Yo me dedico a Europa, sí. Mi área de confort es principalmente Inglaterra y específicamente el siglo XIX. Los victorianos es lo que me encanta porque me enamoré de esa época y porque como he estudiado mucho me enamoré. Pero para poder entender a los victorianos, me tuve que ir metiendo también en otras áreas, porque en realidad los victorianos yo llegué porque yo soy tolkiana. Y como soy tolkiana, me gustaba la Edad Media. Y como me gustaba la Edad Media, me gustó el movimiento romántico. Y por eso llegué al mundo victoriano y al siglo XIX con el neogótico. Pero después me di cuenta que para entender el siglo XIX, pues yo siempre era convencida que para entender el siglo XX tenías que entender el siglo XIX y el pensamiento. Pero hoy día estoy cierta de que si quiero entender el siglo XIX tengo que entender el siglo XVIII. Y si quiero entender el siglo XVIII tengo que entender el XVII. Y así suma y sigue. Y entonces, cuando la búsqueda es comprender, comienzas a vincular y a darte cuenta de los procesos, porque hoy día pensamos como pensamos por la historia anterior. Entonces, Déjame con respecto a eso decir dos cosas que me parecen que vienen al caso. La primera tiene que ver cómo miramos la historia, cuál es la versión objetiva de la historia, de los hechos históricos. Porque hay una frase que dice que la historia finalmente la escriben los vencedores. Entonces, y uno ve
los procesos históricos, sobre todo procesos de reivindicación o procesos territoriales o procesos religiosos, en donde efectivamente incluso han habido corrientes para el olvido, en donde se ha pretendido que el vencedor haga que quien de alguna manera fue derrotado, ya sea militar, cultural, económicamente, tenga que olvidar incluso sus costumbres. Entonces, ¿cómo sé yo que efectivamente ese proceso histórico del que yo me estoy informando ocurrió realmente así? Ya, la única manera es estudiar muchísimo. ¿Por qué? Porque la historia ciertamente la hace el historiador. Y por lo tanto, cuando uno lee historia o cuando uno lee una novela, yo recién estaba en mi taller de libros que hacemos con el Libero, y entonces, claro, leemos una obra, y estábamos leyendo Pride and Prejudice. Entonces, claro, tú puedes leer la obra en sí, pero para poder entenderla tienes que saber quién la escribió, quién era quien la escribió, qué pensaba aquella persona que lo escribió, y entonces tú puedes comprender la obra. Y eso para todos los autores, o sea, esos que tratan de decir la obra hay que leerla sola, que son en el fondo generalmente los críticos modernos, no entendieron nada, porque nadie escribe de lo que no conoce. Si yo quiero comprender la obra, por ejemplo, yo que me encanta Dickens, yo he estudiado la vida de Dickens muchísimo y me encuentro sus pedazos de vida en todas sus obras. Y ahí están los pedazos autobiográficos y uno empieza a darse cuenta de esas cosas. Bueno, la historia es igual. La historia la escribe el historiador. Esto es lo mismo que en las películas. Las películas tienen un director y el director tiene un punto de vista. Ya, lo mismo pasa con el periodismo. El periodista tiene un punto de vista y eso se filtra. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando uno dice ya, esta historia, ¿quién la escribió? Voy a pensar ahí, en la parte de allá de mi biblioteca es siglo XX, y ahí hay muchos autores contrastados. Pero, por ejemplo, si uno dice ya, Eric Hobsbawm, un gran historiador del siglo XX, marxista. Entonces tú sabes quién es Eric Hobsbawm, sabes cuál es su visión, y eso no quiere decir que sus libros sean malos. Eso quiere decir que él tiene una cierta ideología que intenta meter, pero tiene muchas cosas que son muy acertadas en su análisis porque es un muy buen historiador Perfecto, a pesar de su visión. pero déjame ir desafiándote. Pero durante el tiempo de la Unión Soviética o incluso en el tiempo de la Revolución Cultural China, porque vamos a usar estos ejemplos para un poco conversar lo que está ocurriendo hoy día. Eh, Claramente había una política de Estado para generar una versión de la realidad que al final, con el paso del tiempo, se transformó en una versión de la historia. Entonces, ¿cómo sabes tú que efectivamente lo que ocurrió ahí ocurrió? Te voy a poner un solo ejemplo. El asesinato de la oficialidad polaca completa por Mm, parte de los Katyn. comunistas, ¿no es cierto? Claro, se supo 50 años después, digamos, que habían sido eso. Y los historiadores relataban que había sido efectivamente otra causa. Entonces, ¿cómo de alguna manera tú vas conformando, y vuelvo a insistir, de que la versión oficial no sea tan oficial y que lo que efectivamente estamos leyendo no sea sencillamente lo que el de turno Vencedor. quiere? Sí. Bueno, por eso mismo y yo lo que te estaba tratando de explicar es que tú lees a Hobsbawm, pero después lo tienes que contrastar con otra visión y con varias visiones para poder hacerte una idea como entre Tongoy y los Vilos, que digamos, así que te va asomando cosas. El gran problema es que cuando hay totalitarismo, que es el caso de lo que tú estás mencionando, los totalitarismos no solo quieren controlar las mentes de las personas, sino que también quieren controlar la historia, porque eso es parte de ese control de las mentes, crear una realidad escrita como en piedra. ¿Ya? Y la historia no está escrita en piedra, porque es la historia, el pasado quedó en el pasado. Y el historiador desde el presente interroga las fuentes, pero con su visión y con las fuentes que tiene disponibles. Y muchas veces aparecen fuentes que no estaban. Y el caso de Katyn. De repente alguien se encontró con, a ver, momento, pero ¿cómo que no fueron los nazis? Pero aquí esto dice que fueron los soviéticos. Y además están los registros de cómo lo hicieron. Y de pronto aparece esa verdad. Y por eso es tan importante, porque muchos hoy día hablan y dicen, ay, pero todo el mundo sabe que esto fue así. Por ahora, hasta que alguien llegue y descubra otra fuente y haga una interpretación distinta. Y por eso la historia se tiene que reescribir todo el tiempo. El revisionismo Hoy histórico día es las redes, fundamental. Magda, hoy día las redes sociales permiten tener una historia más contrastada. ¿Hay más libertad para hacer historia? No, Déjame complementarte, porque hoy día si tú lees a Villalobos, lees a Encina o a Frías, digamos, de los autores nuestros, tienen visiones que no son absolutamente iguales unos de otros de la historia de Chile, y nuestra historia es bastante corta y tienen historias, y tú lees y tienen sensibilidades distintas. Entonces, hoy día
el tener más fuentes de información de alguna manera permite que seamos más objetivos, o nuestro tamiz, nuestra visión o sesgo religioso, cultural, político, social, igual hace que creamos una parte de la historia? Sí, hace eso, pero además yo diría que hoy día hay una gravedad más terrible. Hoy día existe un tema que es la corrección política, que ha establecido que hay ciertas cosas que se tienen que decir de cierto modo y no se pueden decir de otro, y que básicamente ha terminado construyendo una falsa verdad. Hoy día no hay pensamiento crítico en las universidades. Hoy día no hay libertad de cátedra en las universidades, porque si un profesor dice algo que está contra esa verdad oficial que han establecido, que es lo políticamente correcto, que se debe decir y que todos deben decir y que todos deben replicar, incluso en los términos, ojo, si tú agarras los libros de historia en los colegios, han cambiado los títulos de cosas que para nosotros eran, por ejemplo, ya no hablan de la guerra del Pacífico, le ponen la guerra al nitrato, y le ponen otros términos que todo eso es ideológico. Y entonces, es más, yo tengo un análisis de los libros de los colegios, que son de calambre, todos, o sea, SM, Santillana, es de un nivel de ideología y de adoctrinamiento que tú te mueres. He tenido sendas discusiones con mis hijos, porque yo creo que soy de las pocas mamás que les mira los libros de historia, y entonces mi hijo me dice, mamá, tú dices que el libro miente, todo el rato, y entonces tú vas y le muestras fuentes y le contrastas fuentes y lo enfrentas a lo que se llama pensamiento crítico. El pensamiento crítico necesita que se planteen las dos Pero visiones. Magdalena, mira lo que estás diciendo. Tú estás diciendo que los textos oficiales, Sí, los cuales aprobados por el Ministerio de Educación de Chile, sí, falsean la realidad, y que de todo el alguna rato, manera, y que además tiene una intención de adoctrinar ideológicamente a los niños de este país. Entonces absolutamente. perfecto. Yo pregunto entonces, ¿cómo un ministro de Educación o un presidente acepta que se adoctrine a los niños de este país? Ya, pero es que ahí hay un problema, sí, un problema mucho más serio. Recién estábamos Más hablando serio de... aún. Sí, porque estábamos hablando recién de totalitarismo. Los totalitarismos siempre quieren controlar la vida de las personas en todas las dimensiones. El Estado se mete en lo que no le compete, y al punto que se mete hasta en tu cama y decide, porque eso ha pasado en la historia, pero se mete también en la educación. Yo creo que lo más perverso es que exista un plan único y que exista un ministerio que diga qué, porque eso quita la libertad y quita la posibilidad de proyectos distintos. Es más, yo soy súper contraria, o sea, yo creo que ya que haya un currículum único tan extenso, porque está bien que haya un mínimo, pero el mínimo, los planes mínimos del programa del Ministerio de Educación no son mínimos, son máximos. Entonces, lo que busca, y eso es súper peligroso, porque los gobiernos de turno pueden manipular eso, ocupando todos los espacios, dejándoles cero libertad, y además los profesores se frustran, porque un profesor de literatura que le fascina Shakespeare, y el currículum dice que tiene que enseñar Shakespeare en una clase, ¿cómo se apasiona? Pregunto, porque en una clase, o sea, porque ver a Hamlet, y que lean Hamlet no es conocer a Shakespeare. Es más, si un profesor de literatura quisiera quedarse todo el año en Shakespeare, esos niños aprenderían mucho más de filosofía y de lo que es el ser humano, que probablemente haciendo el picoteo que es el currículum. Perfecto. Pero, pero la pregunta le hiciste una Verónica, porque ¿por qué, volvemos a lo mismo, por qué un presidente de la República dice, sí, sé que están adoctrinando a los niños, sé que están formándolos sesgadamente, no desde lo más objetivo posible y con libertad crítica de pensamiento? ¿Y por qué un presidente podría aceptar una cosa así? Porque al Estado le encanta, el Estado es algo muy complejo. A ver, cuando se crearon los colegios, Emil Durkheim fue el primero, sociólogo. La sociología también es una ciencia muy compleja, si se la puede denominar ciencia, porque la sociología hace ciencia de algo que no existe, que es un constructo, que es la sociedad. O la sociedad vino hoy día y te saludó y te dijo, hola Ricardo, soy la sociedad, que gusto conocerte. No, es un concepto, un constructo, y el Estado también. Porque el Estado, ¿qué es el Estado? Un montón de burócratas que quieren poder y que viven del poder. Y ese poder básicamente lo tienen de poder despojarle las cosas que son de las personas Ay, para pero poder, esa porque es una mirada, te voy a ir desafiando, Magda, sí, pero esa es una desafíame, todo lo mirada, que tú quieras. por supuesto, esa es una mirada, porque yo te puedo decir también, no, pues, porque Yo, resulta que yo te digo que El Estado es es necesario. es la forma
en que desde el punto de vista inteligente, civilizado, ¿sí? maduro, reglado, nos damos como organización precisamente para resolver los naturales problemas que van a surgir entre todos nosotros. Y es la máxima expresión de colaboración entre los seres humanos. Por supuesto, pero en tanto no se meta en cosas que no le competen. Ahí está el punto. El Estado tiene una injerencia y otra que no debe estar. Pero Durkheim, vuelvo a lo de la educación, se dio cuenta súper temprano que los colegios eran un ente de socialización. Es decir, cuando se crearon los colegios, se les exigieron tres cosas. Lo primero, que conecten a los niños con las verdades que deben conocer. Eso se llama academicismo, que eso viene desde la visión de la educación de Platón. Lo segundo que se le pidió a los colegios es una visión que viene de Rousseau particularmente, que es sacar eso que está en el interior del niño para que saque ese potencial, es que es la visión progresista de la educación. Y lo tercero es lo que vio Durkheim, que es preparar a los niños para que encajen en la sociedad establecida, y eso se llama socialización. Los estados encontraron que esto era fantástico, porque tú debes tener una cierta socialización y el punto está en cuánta socialización, porque cuando tú entras en un totalitarismo es completo adoctrinamiento, en el fondo socialización completa, porque es adoctrinamiento. Que haya un poco de socialización puede ser, pero ¿cuánto es lo aceptable? Pero el punto más grave es que las tres cosas que se le exigen a los colegios son incompatibles, porque si yo quiero conectar con las cosas que tienen que conocer, es decir, academicismo, esos niños que tú les estás enseñando a socializar van a disentir. Por lo Obvio. tanto, tengo que elegir uno u otro. Si yo quiero que saquen el potencial, no puedo socializarlos tampoco. Entonces, el gran drama de la educación es que desde su origen tiene un trilema imposible de resolver. No son ni círculos cuadrados, son círculos, triángulos y cuadrados al mismo tiempo. Ok, Es un desastre. pero han habido procesos de educación relativamente exitosa en que la sociedad se ha puesto de acuerdo en algunos parámetros que culturalmente son importantes y han generado el cambio desde un A hacia un B, porque se consideraron que esos valores podían ser importantes para esa sociedad, ¿no es cierto? Y me refiero no solo a valores vinculados al conocimiento, como la incorporación de determinado lenguaje, como en Dubái metieron el inglés como absolutamente Sí, sí, sí. obligatorio, el que no habla inglés no puede optar absolutamente a nada, de los nativos me refiero. Y en otros países metieron las matemáticas y en otros las ciencias de la tecnología, Sí. pero además han metido patrones culturales que tienen que ver precisamente con lo que tú estabas señalando, como en Singapur, ¿no es cierto?, el respeto a la autoridad y a la institución, y se recalca sistemáticamente, pero ahí estuvieron todos de acuerdo. Entonces, ¿cómo ves tú el proceso histórico desde la falta? Porque nosotros vamos al revés, nosotros quitamos educación cívica, nosotros hoy día no hacemos filosofía en los cursos, hoy día, como tú mismo lo has dicho, adoctrinamos. Mm, En las propias universidades, donde el concepto de universalidad ya no mm. existe, porque hay poca crítica, ¿cómo tú crees que podríamos mejorar de alguna manera este proceso histórico, educacional, social en el que estamos insertos? Te Ah, estoy lo dando toda primero esta que... vuelta porque nos vamos a meter a la Sí, política, ¿eh? Ojo, ¿eh? Nos sí, no, vamos a meter luego a la política. está perfecto y entiendo perfecto para dónde vamos. Lo Ya. primero que hay que decir es que los colegios es una invención nueva. Los colegios no tienen 200 años. ¿Ya? Las universidades tienen 1000 años. Y las universidades se formaron como asociación de maestros y discípulos en busca de la verdad. Nuestra cultura occidental siempre creyó y tomó esa idea de los griegos de que la verdad existe y que la verdad se puede alcanzar racionalmente. Cuando se fundieron los tres elementos del mundo greco-romano, el mundo germano y el cristianismo y se forma en el fondo Occidente, así como en una juguera, la idea fue la verdad existe, se llama Dios y a esa verdad se puede llegar por la fe y la razón. Entonces todo el sentido universitario apuntaba a esa idea de buscar la verdad, y esa verdad era Dios, y había un camino que tenía mucha discusión, pero evidentemente que era una sociedad que tenía esa certeza. Ahora, en nuestro devenir occidental esas certezas se fueron perdiendo en el tiempo. Primero se va a dividir la fe y la razón, después va a surgir la fe dividida, se va a dividir, se va a formar la reforma, y posteriormente el racionalismo va a abrir una puerta a un antropocentrismo que va a plantear que el hombre es el que tiene la razón y que es él el que tiene el poder de crear la realidad, porque eso es lo que dice Descartes. Entonces, en ese momento se genera un quiebre, porque además van a surgir estas sociedades científicas. Entendamos que las universidades, cuando se crean, las universidades tienen 4 facultades: teología, filosofía,
medicina y derecho. Punto. Filosofía era mucho más de lo que nosotros entendemos por filosofía, porque todo lo que es economía, política, física, química, biología, estaban dentro de la filosofía. Pero el mundo científico, el desarrollo científico va a surgir como un movimiento contrario a las universidades, porque las universidades eran teocéntricas, eran escolásticas, y las academias van a ser las que van a empezar a competir. Entonces, las universidades van a tener una transformación que en el tiempo van a incorporar estas academias y van a empezar a hacer ciencia. Hoy día cuando decimos una universidad tiene que hacer investigación, yo me río, digo, ¿desde cuándo? Desde ayer, ¿ya? Porque tienen 1000 años y llevan haciendo investigación muy poco. ¿Ya? Las universidades dicen deben ser pluralistas. ¿Desde cuándo? Desde ayer, porque las universidades siempre constataron que eran asociaciones en busca de la verdad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Ya voy a volver a los colegios al tiro. Porque se acaba de formar una universidad en Estados Unidos, en Texas, que dijo, vamos a volver al espíritu de la universidad, la búsqueda de la verdad. Es más, universidades americanas que tienen en su lema Veritas, han negado la verdad y han establecido que hay una sola verdad y que lo políticamente correcto y que no pueden hacer pensar ni discutir a la gente, porque hay ideas que están prohibidas. Entonces hay un montón de profesores que han sido expulsados, que han creado canales de YouTube. Yo estaba convencida, y es más, a mí me dio esperanza esta universidad, porque yo estaba convencida de que de aquí a varios años más las universidades iban a perder todos sus sentidos, porque para ser una fábrica de títulos, a ver si la educación no es los títulos. Oye, pero antiguamente en estas universidades que tú dices de 1000 años, no sé, Salamanca o Heidelberg, o de estas universidades potentes, pero de alguna manera en la búsqueda de la verdad también no estaba influida por una potente presencia de Dios Por supuesto. y de alguna manera quien rebatía efectivamente o buscaba la forma de alejarse no terminaba también expulsado. No, no terminan expulsados. Hay un montón de polémicas. Si tú veis, por ejemplo, te metí en la vida de Santo Tomás de Aquino, sus discusiones de la Universidad de París, de la Sorbonne, con otros profesores son un poema. Y ahí tú te das cuenta cuánta diversidad intelectual había. Y los alumnos, de alguna manera, estaban metidos en eso. Y la polémica de los universales, la polémica, en el fondo, son unas cosas fascinantes. Y uno dice, y esto es la Edad Media, o sea, impresionante. Es más, el rigor de lo único, dueños de la verdad, así como que el racionalismo, voy a darte un ejemplo para que te rías, pero el racionalismo tiene una actitud soberbia, ¿ya? Que creen que son el tapón del océano. Y cuando la gente cree que es el tapón del océano, trata de taparle la boca al resto, porque ellos son los dueños de la verdad. ¿Ya? Entonces, Dios es el marco, es más, el propio Nietzsche tiene súper claro, Nietzsche cuando dice, en la Gaia Ciencia, en la Aforisma 125, donde él habla de la muerte de Dios, él se hace unas preguntas impresionantes. Dice, ¿quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? Porque el concepto de Dios como concepto, porque como yo diría, Dios es un concepto, que hasta un ateo lo entiende, por eso lucha contra el concepto, implica que hay un bien y un mal objetivo, que hay una línea que no se puede cruzar. Pero cuando tú eliminas a Dios de la ecuación, y el propio Nietzsche dice, ¿quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? Hay todavía un arriba y un abajo. No hace cada vez más frío, se hace un montón de preguntas tremendas. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando tú borras a Dios, el parámetro de las cosas eres tú. Y por lo tanto, yo considero lo que es bueno para mí. Y lo que es bueno para mí, mira lo que voy a decir, porque te voy a extremar el argumento, no es bueno para ti. Y yo puedo decretar que, bueno, a mí me encanta salir a la calle y matar a alguien y sacarle las tripas, me relaja. Y alguien me dirá, es que eso es ilegal. Ay, perdón, ¿eso es malo porque es ilegal o es malo porque es intrínsecamente malo? Porque ya perdiste el parámetro. Qué interesante. Y el concepto de bien y mal se ha ido también Desdibujando. desdibujando del bien, porque eh, Latinoamérica tiene yo te diría un récord un poco triste, por ejemplo, en los museos de la Inquisición, en donde de alguna manera la Iglesia, en esta búsqueda, ¿no es cierto?, de la purificación, etcétera, generó una suerte de dolor sistemático y persecución hacia gente. Y era considerado en ese instante como un bien. Entonces, el concepto de bien y mal es un concepto que va de la bondad y de lo no bondadoso, va cambiando en el tiempo. Históricamente,
A ver, ¿Hay un absoluto cuando tú tienes que remontarte a Platón, a Aristóteles no, incluso? sí, te puedes remontar a Platón, Aristóteles, y ahí hay un concepto que tiene que, de los griegos, hoy día hay una palabra que nadie quiere que nadie mencione, que es virtud. O sea, a ver, voy a contestarte al tiro de pregunta respecto a la Inquisición porque me encanta ese tema, pero te quiero plantear que uno de los problemas de la educación hoy día es que hemos dejado todas las humanidades, hemos dejado de fuera toda la filosofía y hemos abandonado lo que más hace falta. O sea, si tú me preguntas qué yo le enseñaría a los niños, le enseñaría antropología filosófica y le enseñaría sobre lo que es la virtud, porque lo que tú buscas con la educación es que aprendan a manejar sus vidas y aprendan a ser felices. Para ser felices tú tienes que entender que solo lo que te lleva a la felicidad es el camino del bien, y para poder orientarte al camino del bien necesitas fortalecer las virtudes y entender que hay cosas que te orientan a ese fin y cosas que te alejan, y esos son los vicios son la ausencia de virtud. Yo le daría, pero como caja, antropología filosófica con muchos ejemplos y ejemplos prácticos, ¿ya? Porque efectivamente eso es lo que más falta hace, y eso es lo que no existe en los colegios, pero si quisiéramos ponerlo tampoco Y en la tenemos por qué usar universidad, eso. y en la universidad existe. Tampoco, muy Aunque sea poco. tarde, pero existe, me parece que tampoco existe. Muy poco. En algunas universidades que tienen en el fondo ese espíritu de formación filosófica, que es más, muchos alumnos no entienden, porque hoy día todo lo que se busca es que sea práctico, es decir, ¿y para qué me sirve? ¿Ya? Y entonces yo siempre le digo a la gente, las humanidades no sirven para nada, excepto para ser feliz, que resulta ser lo más importante. Ve que volvimos a Aristóteles, ve que volvimos a Por Aristóteles. supuesto. Pero es que, a ver, Aristóteles es una maravilla. O sea, Aristóteles antes de Cristo, pero cantidad de tiempo antes de Cristo uno dice, esto está muy viejo. Porque hoy día, ojo, que hoy día tenemos una actitud de la juventud que considera que las cosas viejas hay que abolirlas por viejas. Yo me río porque digo, bueno, terminemos con la ley de gravitación universal, porque Newton es muy viejo. Y ese es un tema científico, o sea, no porque yo diga que por constitución, por ejemplo, lo pongo en la constitución, se acabó la ley de gravitación universal, pero las cosas se van a seguir cayendo. Entonces, Déjame, déjame, déjame entrar lentamente en los procesos históricos que estamos hoy día. ¿En qué proceso histórico, cómo lo definirías tú? ¿Cuál es tu mirada de qué es lo que está ocurriendo en Chile en los últimos 2, 3, 4 años? ¿Y hacia dónde tú crees que va a ir en historia comparada? Porque los procesos, yo creo que de alguna manera el ser humano tiende a repetir ciertas conductas, porque las conductas, si bien es cierto, tienen que ver mucho con la razón, pero fundamentalmente tienen que ver con el repertorio de conductas afectivas y sociales que tenemos. Entonces, de esa perspectiva, eh, no hay tantas cosas tan distintas que ocurren en las distintas sociedades. No hay una sociedad que tú dices, wow, esto en el 1820 había sido inédito en la historia de la humanidad y nunca más volver a repetirse. Eso no es así. no, no Eso es así. tiende a volver. Entonces, ¿en qué estamos? A ver, lo primero es que a la medida que uno estudia harta historia, empieza a darse cuenta que todos los periodos tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. De partida, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que todo es política. O sea, la gente cuando... El primer gran triunfo de la ideología, principalmente colectivista, fue plantear de que en las casas no se debe hablar ni de religión ni de política, lo cual es el primer gran error. Porque si tú no hablas de religión y de política con tus hijos, otros lo van a hacer. Y lo van a hacer en un sentido muy contrario a el sentido que uno, como padre, quiere de alguna manera formar hacia el concepto del bien. Y por lo tanto, tus hijos no van a tener un ¿Por qué fundamento puedes, pero sólido. Magdalena, por qué tú aseguras eso? ¿Por qué tú crees que a los hijos los van a formar en un sentido distinto? ¿Tú no crees que efectivamente en la universidad o en el colegio hay un espíritu de formación de virtud? No, yo creo que, a ver, en los colegios principalmente, tanto en los libros como en muchos profesores, y voy a ser justa, no todos los profesores, hay un espíritu ideológico muy profundo y una interpretación sesgada de la realidad y de la historia en sí. Y es más, una de las cosas que se hace hoy día muy comúnmente, y por eso voy a volver a tu Inquisición ahí, es juzgar el pasado con la mentalidad del presente. Y hay que entender que el pasado podrá haber tenido muchas cosas en común con el presente, principalmente el hombre es hombre desde la caverna y sapiens sapiens desde la caverna, y ciertamente el sapiens sapiens de la caverna, en la búsqueda del poder y de la jerarquización en la sociedad siempre existió,
y el intento de dominio de uno sobre otro, y que se expresa, el que consigue el poder quiere construir algo grande. ¿Para qué? Para mostrar que es poderoso. Entonces el arte, la arquitectura tiene que ver con la política, y ahí uno se da cuenta, empieza a hacer una lectura política y económica, porque la economía también es algo que cruza y básicamente explica muchas de las cosas. Pero ciertamente el pasado tiene mentalidades diferentes. O sea, si yo, en el fondo, por ejemplo, voy a darte un ejemplo para que la gente, probablemente la gente cuando hablan de la media, lo siente lejano, pero leyeron algunas novelas, y a lo mejor leyeron Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, que es una novela súper entretenida, pero Ken Follett no conoce la Edad Media. Y entonces, cuando a mí me pasó con Ken Follett, que me entretuve con la historia, pero me bajaba indignación. Y indignación porque el hombre medieval no pensaba así. El hombre medieval, es más, ¿quién construyó las catedrales? Una novela que cuenta la construcción de las catedrales. Y aquí trata de demostrar de que la iglesia, en el fondo, hizo trabajar a la gente como esclavo. Y le pone la lógica, es una lógica de la visión de explotados y explotadores, en el fondo, que corresponde a la lógica marxista, que no existe en la visión hasta después de Marx, 1848 para adelante. O sea, el hombre medieval no pensaba así. El hombre medieval pensaba, y pensaban así, de que la otra vida era la importante, y todo el pueblo construía la catedral feliz. Y además sí, competían con el pueblo del lado. O sea, el que tenía la catedral más linda, eso quiere decir que Dios nos miraba mucho más. O sea, y todos lo daban porque consideraban que esa era su forma de ganarse el cielo. O sea, lo hacían con cero sentido de explotación. Pero Ken Follett le pone la mentalidad del siglo XX, y es más, ponen estos personajes, por ejemplo, no sé, hay otro que se llama el Templario, que cuenta la historia de un templario que se sale y se mete con una monja. Esa mentalidad tampoco está en esa época. Está bien, porque probablemente si Follett o cualquiera de los autores que les gusta lo de los Reyes Malditos y todas estas sagas que son súper entretenidas, si de alguna manera lo viéramos con la mentalidad de esa época, a lo mejor lo encontraríamos menos interesante, porque no nos llevaría, claro, porque lo que buscan ellos es generar un fondo que se identifiquen con los personajes del hoy. Lo ponen en la historia simplemente para que sea más entrete y punto. Pero sí, lo que quiero decir es que la historia tú no la puedes juzgar con la mentalidad del presente. Lo primero que hay que decir es que con respecto hoy día, y voy a volver a la Inquisición porque me hiciste esa pregunta, pero ya te quedó dando vuelta la Inquisición, ¿eh? Sí, sí, porque te quiero contestar eso. Porque efectivamente esa gente pensaba muy distinto a nosotros, pero además hay que decir que la historia de la Inquisición es una historia que se va a convertir en tribunal permanente en el siglo XVI. Antes de eso era un tribunal esporádico, ¿ya? Y que de hecho hay que decir que se convierte en tribunal permanente en el marco de las guerras de religión. Y las guerras de religión son el periodo de mayor intolerancia que existió en la historia de la humanidad. Y además hay que decir que estadísticamente los calvinistas mataron más gente que toda la historia de la Inquisición junta. Y uno dice, ¿y por qué la Inquisición es la más mala? Bueno, porque hay de alguna manera una intención de decir que la Iglesia Católica es la más mala, lo cual no es cierto. Es un periodo súper distinto. Hay que entender que la violencia en la historia era parte de la realidad. O sea, quien en el fondo no sabía pelear espada o no tenía un noble que te protegiera, pensemos en la época feudal, está de frito. Entonces, el vasallaje surge por un interés también económico y un interés de sobrevivencia. Entonces dice, no es un tema, o sea, por favor, ya, yo voy a vivir aquí, voy a trabajar, voy a ser tu vasallo, pero tú me protegí. O sea, entendamos que ser caballero en la época medieval era más caro que ser Batman, porque un caballero tenía que tener, ¿tú crees que tenían un caballo? No, Magdalena, pero volvamos, ¿qué es lo que está pasando volvamos a la política. en Chile? Sí, ¿qué está pasando hoy día en Chile? En Chile está pasando algo que ha pasado varias veces en la historia. Nosotros tenemos un proceso, una revolución que comenzó el 18 de octubre. Las revoluciones siempre tienen dos vertientes. Siempre son ideólogos quiere decir que son intelectuales, y esos intelectuales son de la élite. ¿Ya? Y eso lo podemos ver reflejado incluso hoy día en muchas votaciones. ¿Ya? Cuando uno ve los electores o los votantes, en el fondo de cierto, son élite. ¿Ya? O sea, es más, ¿por qué la campaña de Boric fue y se lanzó en la Plaza Ñuñoa? Porque ahí están los intelectuales que a él le interesan, básicamente. Entonces, no digo que Boric inició esto, Boric es parte de un proceso
de una generación que se envalentonó y que además se creyó los mesiánicos que ellos querían, porque eso siempre pasa en los revolucionarios quieren crear un proceso nuevo, buscan crear un hombre nuevo, los mueve una utopía, todas las revoluciones tienen ese sentido de utopía. Entonces son intelectuales que tienen esta idea utópica, que usan los problemas de la gente, que son reales. Son burgueses además, Súper, porque la súper. revolución cubana, aparte, bueno, Fidel Castro y el Che Guevara son burgueses Todo, y claramente. Entonces, todo. ¿estos también son burgueses aquí en Chile? Absolutamente, y es más, yo te diría que son un montón de cabros que han estudiado en universidades, tienen carrera y se han ganado becas Chile y se han ido a estudiar financiados por todos nosotros afuera, y han vuelto con esta idea de crear el hombre nuevo, que además nacieron, esa generación, con todo. Nunca tuvieron ni siquiera en el fondo que nosotros somos una generación anterior que tuvimos carencias cuando niños y que probablemente teníamos un montón, pocas cosas, y vimos el cambio y vimos cómo nuestros padres se pelaron las papas para que nosotros tuviéramos un mejor pasar, y vimos esa diferencia entre cómo eran cuando chicos y hoy día. Ellos no, ellos nacieron con todo, y cuando uno nace con todo, siempre es complejo, porque tú das por sentado que eso siempre estuvo ahí y que no va a retroceder, ¿ya? Porque además ellos tienen una visión muy mesiánica, que son ellos the chosen one, los que están llamados a provocar estos cambios. Eso para todos los revolucionarios, ojo, si tú te vas a la Revolución Francesa, ¿quiénes fueron los jacobinos? Una manga de abogados, que eran todos burgueses, porque uno dice, claro, el tercer estado eran artesanos, campesinos y abogados, básicamente, porque esos eran abogados, porque era la carrera que existía en esa época todavía en las universidades, que permitía el ascenso social, ¿ya? Y eran burgueses que querían, en el fondo, terminar con la sociedad estamental, porque siempre aspiraban al estamento siguiente. Pero los que levantaron la revolución eran burgueses, acomodados, y clérigos, ojo, los primeros que hablaron en la Revolución Francesa son esos. Y los que más murieron en la Revolución Francesa son campesinos y artesanos. Y Y ahí acá en uno dice, Chile, ya, por oiga, eso, voy a ir ahí. La Revolución Rusa también, lo mismo. por Estos supuesto. intelectuales, en fin. ¿Ya? Y aquí en Chile también. Bueno, Aquí en por Chile Marx, son estos Marx es un burgués, claramente. que además no le trabajó nunca un peso a nadie, porque vivió siempre alimentado y mantenido por Engels. Entonces, eso también es una cosa de esta idea que son como los elegidos, que de alguna manera el resto los tiene que mantener porque ellos tienen una misión que es más importante. Entonces, en octubre se inició este proceso que ellos utilizaron, porque en todas las revoluciones hay pasto seco, que lo usan a voluntad, porque les conviene, ellos, y se adjudican el concepto de pueblo, que es súper importante porque el concepto de pueblo y no pueblo tiene que ver con el que piensa como yo es pueblo, pero el que no piensa como yo es no pueblo. Y el no pueblo, todas las revoluciones terminan matándolo, literalmente. Eso es lo que ha pasado en la historia siempre, ¿ya? Y por lo tanto nosotros se inició este proceso que tenía un componente revolucionario, que de pronto encontró un canal institucional que se mantuvo a la par, el canal institucional con el canal revolucionario, porque cuando tú armas la convención, en la convención tú tienes gente que busca la salida institucional, pero también tienen los mismos revolucionarios jacobinos, como los llamo yo, en la convención, que además estaban envalentonados con nosotros somos el 78%, somos la mayoría, y por lo tanto esa actitud de somos mayoría y vamos a pasar máquinas sobre el resto es una actitud muy propia de los revolucionarios, porque los revolucionarios en el fondo vienen a cambiar el mundo para crear el hombre nuevo, y nunca han sido democráticos, porque para ser democrático implica respetar a las minorías. No, aquí es pasar máquinas. Por eso es tan importante lo que pasó ahora, porque lo que pasó ahora demostró que no había un 78 y un 22, sino que hay un sentido en el fondo común que primó, que yo estoy muy contenta que eso sea así, porque eso va a obligar a todos a moderarse en cierta manera. Pero el problema que tenemos, adicional nosotros, es que muchos dicen, bueno, cualquiera de los dos se va a moderar. Pero hay que entender que esto no es una réplica de la nueva mayoría, sino que dentro de este grupo de izquierda radical, el que hoy día prima y que pone la canción en el Partido Comunista, que también le fue muy bien en las elecciones, ojo, y están más envalentonados que nunca. Y ahí viene la gran pregunta. Hoy día estamos jugando, cuando la gente dice comunismo, libertad, yo creo que sí, que eso es lo que estamos jugando. Y efectivamente es muy complejo, porque en el discurso, y ahí tú lo ves en el discurso como ideológico es, cuando hablan dicen la ultraderecha, pero nunca dicen la ultraizquierda. Pero son ultraizquierda. ¿Tú, El tú centro se crees, desapareció. sí,
¿Por qué crees que desaparece el centro? ¿Por qué crees tú que personajes que de alguna manera habían durante años generado una carrera política, que tenían redes, que tenían peso o tonelaje político, tenían acceso a los medios de comunicación, y me refiero a un Valdés, me refiero a un Lago, me refiero a los Frey, nombres fundamentalmente de la concertación o ligados a la concertación, tienden a desaparecer? ¿Por qué ellos ceden todos los espacios? ¿Por qué ellos de alguna manera se transforman en autoflagelantes y no se sienten orgullosos de lo que ayudaron a construir? ¿Qué pasó ahí? Ana, hay dos cosas que son bien importantes un poco de, digamos, de considerar. Primero hay que decir que nosotros volvimos a la democracia en un momento en que ser radical de izquierda estaba lo más de modé que podía existir. Se había caído recién el muro de Berlín, no había nada peor que ser comunista, o sea, estaba absolutamente de modé. Todos los que eran de izquierda dura se temperaron, se renovaron y cambiaron su discurso. Pero además después se aburguesaron, se acomodaron y produjeron efectivamente los mejores 30 años que nosotros hemos tenido acá. Pero ese espíritu, podríamos decir, revolucionario del sueño, porque esa es la revolución, el sueño de la revolución es un sueño muy lindo, porque es una idea, yo digo que son unos idealistas, vamos a usar el término que usó el ministro, jóvenes soñadores. Y digo jóvenes soñadores porque no hay joven que no sea revolucionario, como no hay adulto que deje de serlo. ¿Ya? Y eso es súper importante. Entonces, este sueño es instaurar el paraíso terrenal sobre la tierra. Ese es el sueño de Marx. El paraíso terrenal, que nosotros lo perdimos hace cantidad de tiempo, por culpa de, yo digo, del primer infeliz, que fue Adán, porque la gente se ríe cuando yo digo esto, pero es verdad. Porque yo doy el ejemplo de Adán y Eva, la gente me dice, a ver, Adán fue el primer imbécil. Porque cuando Dios le dijo, Adán, ¿qué hiciste? Adán dijo, fue ella. A ver cómo el idiota no podía decir que no. No es culpa de Eva, es culpa de Adán. Y ahí está el primer germen de un problema humano, de siempre echarle la culpa de las responsabilidades individuales al pavimento, a la sociedad. No, 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 las responsabilidades son individuales, y son individuales y no colectivas, que eso es súper importante. Entonces, esta gente que tenía ese espíritu revolucionario, primero se miraron y además había vuelto a estar de moda, el Frente Amplio trajo eso, trajo un aire fresco que va de la mano con el Foro Sao Paulo, con la reinvención, con el marxismo cultural que se fue metiendo poco a poco, que muchos no se dieron cuenta, y los que nos dábamos cuenta de esto, cuando íbamos a hablar con empresarios y decirle, oye, esto es importante, te decían, no, es súper lindo lo que tú hacís, pero es que nosotros apoyamos un proyecto de matemáticas. Escuchaban que yo era lejos la más romántica que podía existir, pero esto era una realidad hace mucho tiempo. Y lo dejamos ser, y nosotros lo dejamos ser y terminamos creando una generación de jóvenes que están todos convencidos, todos niñitos del barrio alto, sí, pero ABC1, con una percepción de la realidad Magdalena, ideal, no pero real. ¿por qué? Está bien. Ya, por eso, pero Entendiendo que eso... ellos, la concertación, se creyó ese cuento, se envalentonó con ese romanticismo, pero además se quedó callado de lo que habían hecho los 30 años. ¿Pero por Y es qué? más, ¿Pero por bueno, qué? porque en el fondo yo creo que ellos siempre fueron de esa idea, de ese ideal, y que a lo mejor ahora venía esa oportunidad. Y en el fondo yo creo que siempre fueron más de izquierda de lo que dijeron ser, pero O sea, no era bien visto. probablemente fueron muy pragmáticos en la cosa Sí, económica, pero en su sí. espíritu mantuvieron de alguna manera ese ensueño profundo de querer convertir, y cuando aparece el Frente Amplio con este aire nuevo, Sí, dicen, bueno, me hago un poco al lado porque ellos de alguna manera representan la épica que yo dejé abandonada, sí. para tratar de entender lo que está diciendo. Pero déjame entender una cosa, la historia comparada muestra que claramente cuando tú ves estos procesos con estas ideas, ¿no es cierto?, el control estatal, el control de los medios, el control de educación, el cierre de las fronteras, etcétera, que son cosas que hoy día están planteadas sobre la mesa como hechos concretos, el manejo de los fondos de pensión, etcétera. Cuando ha sido esto en los últimos 100 años, casi 100 años, desde la revolución bolchevique para adelante, ha sido puesto en práctica una y otra vez, ha sido condenado al fracaso. Y como yo siempre digo, si los alemanes No lo hicieron bien. no pudieron hacerlo funcionar,
¿qué hace pensar de que alguien en alguna otra parte del mundo sea capaz de hacerlo? ¿Por qué sistemáticamente la sociedad vuelve a esa misma, de alguna manera, yo no quiero llamarlo error, pero a ese Loop, mismo proceso, a ese loop histórico? ¿Te das cuenta, no? ¿sí? Porque es una cosa muy rara, porque tú dices, mira, oye, sí, pero esto ocurrió en 35 países. ¿Y cómo ha ido en los últimos 35? Mira, en los 35, en el 100%, ya sea en Asia, en Europa, en Latinoamérica, en África, en el 100% se termina en fracaso, en miseria y en división de la sociedad. ¡Wow! ¿Y por qué nosotros queremos hacerlo de nuevo? Es como, ¿por qué? ¿Por qué Porque históricamente volvemos a lo mismo? Porque generalmente estas generaciones jóvenes de revolucionarios se sienten los elegidos. Y como se sienten los elegidos, con una visión casi mesiánica, ellos miran los procesos anteriores, si es que los miran, porque ojo, también ahí vamos a hablar bastante de ignorancia, que es deliberada, ojo, pero ellos cuando miran los procesos, ellos dicen, es que no lo hicimos nosotros lo vamos a hacer bien. Porque el otro no lo hizo bien, es que en realidad eso no fue realmente socialismo. Y entonces nosotros lo vamos a aplicar bien y ahora sí va a resultar. Y eso todo lo han dicho todos los revolucionarios en todos los lugares. Lo que pasa es que nunca va a funcionar porque el socialismo va en contra de lo más básico. Nosotros somos personas únicas e irrepetibles. Todos somos distintos. Es más, cuando hablan de la diversidad y las minorías, no hay minoría más pequeña que el individuo. Y por lo tanto, aquellos que dicen que respetan las minorías, si no respetan al individuo, no respetan las minorías, porque en el fondo somos todos distintos. Y entendiendo que somos todos distintos, si nos dan las mismas cosas, no vamos a tener los mismos resultados. A mí me dan los mismos ingredientes y para hacer un queque voy a inventar o para hacer un trabajo manual y los resultados son distintos, con las mismas indicaciones, porque también hay personas que son más capaces para algunas cosas, otras que son más capaces para otros que son más esforzados, otros que son más trabajadores, otros que son flojos y que pasó la hora entera y no hicieron nada. Entonces, entendamos que los resultados tienen que ver con múltiples cosas, pero ese gran sueño de equiparar y que todos tengan lo mismo en base, además de un término de justicia, y ahí viene el gran punto, la justicia no es eso. La justicia y la igualdad son cosas muy distintas. La Muy igualdad distinto. es muy injusta. Lo que es la justicia es darle a cada uno lo que es de propio suyo. Y si es cada uno lo que es de propio suyo, el que ha trabajado más, el que ha trabajado menos merece menos, y el que decidió no trabajar no merece tener ninguno. En fin, ahora tú puedes decidir como sociedad que vas a hacer una cierta cantidad de redistribución, que me parece bien, porque como sociedad, es más, nosotros construimos un Estado para que eso sea así, pero eso tiene que tener una sensatez, porque en el momento en que tú le comienzas a quitar más al que produce, más de lo razonable, ese que produce puede decidir no producir. Yo una vez apliqué, y esto fue genial, socialismo en un curso. Mis alumnos se decían todos socialistas, habíamos encriptado un diploma en un colegio, yo tenía un tercero medio, entonces eran todos socialistas, bien románticos, y ellos creían en la igualdad, entonces yo dije, ya, perfecto, vamos a aplicar socialismo. Pero no les dije del comienzo, hicimos la primera prueba, y les dije, ya, bueno, como usted aquí la mayoría se decretó que eran socialistas, yo voy a aplicar socialismo, y prorrateé las notas, todos tienen la misma nota. Entonces los Mateos estaban furiosos, porque yo estudié, ¿cómo va a ser posible? Esto es injusto. Mire qué bien, qué buen concepto, esto es injusto. Los flojos estaban felices, pero seguía aplicando socialismo. Entonces, la prueba 2, ya los alumnos sabían qué es lo que iba a pasar, y los Mateos decidieron estudiar menos, porque ¿para qué voy a estudiar todo el día? Se me va a quitar la nota, está infeliz, en fin. Y ya no les alcanzó la nota para prorratear. Y en la tercera prueba terminaron con un prorrateo en rojo. ¿Ya? Entonces, aprendieron la lección, por supuesto, porque después yo les puse las notas verdaderas. Estaban indignados, pues si usted me hubiese dicho, a ver, yo vengo aquí a enseñarles, y ustedes aprendieron que esto es inmensamente injusto, pero además aprendieron que desincentiva el esfuerzo, porque al yo quitarle a los que estudiaban, ellos decidieron que ¿para qué van a estudiar? Si me lo van a quitar. Y eso es lo que decía mucha gente, bueno, ¿y para qué voy a trabajar para ser esclavo del Estado? ¿Cómo compartimos absolutamente? A mí el término que me gusta es el de equidad, que es un término que de alguna manera en lo personal trata de hacer la fusión de la búsqueda de la oportunidad de lo igual, pero en justicia, en términos de que el mérito es importante y El la mérito es muy diferenciación importante. de cada uno es importante, porque claramente
el esfuerzo personal e individual es distinto. Y aquí hay una cuestión que es muy rara, fíjate, ¿eh? Cuando tú le preguntas a la calle, porque yo también tengo la experiencia de preguntar cosas y hacer research como hace usted. Cuando tú le preguntas a la gente, oiga, ¿qué le parece a usted que un empresario gane 20 millones de pesos? No, eso es infamante, eso es horroroso, eso no puede ser, eso es indignante. ¿Qué le parece a usted que un Un futbolista gane futbolista. 100 millones de pesos? No, eso está muy bien, eso está muy bien. Porque hay un concepto que hemos ido introduciendo de que el talento personal, que aquí es importante porque si le preguntas si es que un médico gana plata, no le produce problema, pero el empresario, y aquí está lo peligroso, hemos ido generando el concepto de la explotación y que Sí, él po. gana a través del trabajo de otros y no a través de su riesgo, de su talento o la creación de equipo o la creación de virtud o de riqueza. Y Obvio. eso es tremendamente maligno porque desincentiva efectivamente a los emprendedores. Y una Obvio. sociedad sin emprendedores, sin imaginación, sin talento, sin virtud, va a la punta del cerro. Magda, ¿qué va a pasar en Chile? A ver, hoy día estamos en una disyuntiva tremendamente importante y yo cuando digo es comunismo libertad lo es porque Boric a mí no me parece ni siquiera una mala persona, yo creo que es un buen cabro, que lo debe estar pasando pésimo porque él nunca quiso ser presidente. Cuando él dijo hace mucho tiempo atrás que no estaba preparado, yo estoy cierta que no está preparado, le falta madurez, todavía tiene ese revolucionario adentro que por más que se peine y se afeite y se ponga la barbita bien ordenada y se ponga los anteojos, no ha cambiado, eso es un maquillaje. Pero más allá de su persona, hay que decir que a él no manda, manda el Partido Comunista, y por lo tanto eso es muy peligroso. Hemos visto lo que ha pasado en Latinoamérica y por eso es importante la historia y comprender lo que pasa en otros lugares, porque se han apernado junto con el proceso que nosotros tenemos constituyente, que además los constituyentes, dale con decir que son el poder originario, ellos no son el poder originario somos nosotros somos los que los mandatamos, ellos son simplemente nuestros empleados, podríamos decir, para que hagan un texto, y si el texto no nos gusta, nosotros le vamos a decir que no son el poder originario, pero ellos dale decir con eso porque eso es lo que han hecho en todas partes. Entonces, ese camino está y eso ellos esperan ganar. Ciertamente las cosas cambiaron porque yo creo que nadie se habría esperado que resultase ser el contrincante José Antonio Kast. Pero tiene hoy día un sentido, porque efectivamente la violencia física se impuso como un método de hacer política. En la cultura de la funa, que lo vimos ayer también, está presente, o sea, muchos temen esa idea de que, y si sale José Antonio Kast, estos gallos van a quemar todo. Bueno, habrá que poner orden, o sea, ciertamente estamos en un punto de inflexión que en algún momento va a haber que golpear la mesa, porque no va a quedar otra. Pero esa ansia de orden, que por eso hoy día Boric está hablando de orden, lo que pasa es que me está molestando después de que hay en el fondo Estado ahí, y considerando que las barricadas son una forma de expresión, tú me estás molestando, porque claro, una forma de expresión, pero cuando están al frente de tu casa y no puedes entrar a tu casa, es una expresión inmensamente fascista. A ellos no les gusta hablar de que son fascistas porque ellos tratan de decir que los fachos son de derecha, los fascistas, los nazis han sido siempre de izquierda, porque son totalitarios. En el fondo la gran diferencia entre el concepto de la derecha y la izquierda es que la izquierda cree en el Estado sobre el individuo y la derecha cree en el individuo sobre el Estado y por lo tanto le da los espacios de libertad. La izquierda cree que el Estado debe decir cómo se debe educar y todos igual y establecer esa idea del colectivo, esa idea del sueño. La derecha podríamos decir que está cercano a la realidad. La derecha es súper poco glamorosa para vender, porque cuando tú dices, yo sueño, piensen en el discurso de Luther King, I have a dream, y tiras el sueño, y el sueño del paraíso terrenal sobre la tierra, maravilloso. Y toda la gente, ¡oh, qué lindo! La derecha, ¿qué dice? Miren, tengo 3 papas, 4 zanahorias y un pedazo de carne. Podría ser un charquicano, porque eso es lo que voy a hacer con eso. ¿Ya? Y prometer la realidad es súper poco glamoroso. Pero entendamos que el sueño termina adaptándose o se encuentra con la realidad. Entonces yo siempre doy un ejemplo y digo, a ver, yo sueño con hacerme una pieza en mi casa, no sé, en la playa, con un ventanal gigantesco para ver el mar. Pero tengo tantas lucas y voy a cotizar y la ventana es carísima. Entonces no me alcanza, pues esa es la realidad. Y entonces me tengo que hacer una muralla muy grande con una ventana pequeña que si me subo a un piso, veo el mar. Y ese es el tema. Entonces hoy día los chilenos tienen que entender que da lo mismo, aquí voy a hacer un punto que da lo mismo,
el que gobierne, cualquiera de los dos, va a gobernar con las vacas muy flacas. O sea, estamos en un momento que al que le toque gobernar va a bailar con la fea. Lo que pasa es que la izquierda, si toma el poder, va a gastarse todo lo que queda principalmente partiendo por los fondos de pensiones, después van a subir los impuestos, la gente, esto va a bajar la producción y vamos a terminar después repartiendo pura pobreza. Y eso es lo que ha pasado siempre. No es que yo sea un gurú ni que yo diga, como planteó varios economistas, dijeron, no saben producir riqueza, y eso es la verdad, saben gastar la plata. ¿Ya? Es como cuando yo, no sé, pues le paso la plata a la mesa a mis hijos saben gastar la plata, ¿ya? Pero en el fondo cuando se la acaba, le digo, bueno, se te acabó, pues mala suerte. Se acabó, tienen que aprender a administrar también. Pero el mundo de la derecha también le va a costar, porque claro, José Antonio Kast promete bajar impuestos, ya dijo, en la medida de la realidad, porque probablemente no lo va a poder hacer al tiro, porque vamos a tener que volver, hemos bajado por lo menos 10 años de ese sueño. Chile tiene un problema, porque aparte del loop internacional, de todo esto que estamos viviendo, nosotros tenemos un loop de cada 40 años. Y cada 40 años, cuando estamos a punto de ser un país desarrollado, la embarramos. Si uno lee el discurso de McKeever hoy día, que en el fondo habla de la crisis moral, que se puede contrastar con la visión en el fondo también de Pinto, que habla de Chile, un caso de desarrollo frustrado, uno piensa que esos gallos están escribiendo para hoy día, pero eso nos ha pasado constantemente. Y Chile, dale con caer. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué cuando de alguna manera, el otro día conversábamos con Pepe Out y decía que efectivamente los procesos de crecimiento y desarrollo generan este tipo de tensiones que cuando, porque de alguna manera las expectativas de los sujetos, de la población, va más rápido de lo que efectivamente oye, qué bueno, vamos a desarrollar, pero yo no quiero esperar 4 años más, quiero que sea ahora. Y como no es ahora, genero ansiedad, y esa ansiedad mal canalizada o guiada adecuadamente, como tú muy bien decías, por alguien que tiene una visión de encauzar el descontento y prender la pradera, se generan todos estos problemas. Claro, yo creo que aquí se incrementó particularmente, o sea, a ver, yo creo que pasan dos cosas. Primero, cada 40 años, porque en el fondo cuando empieza a irte bien, esa generación, que es la segunda, tercera generación, generalmente los 40 años, considera que ese bienestar siempre estuvo. Y por lo tanto, ya en el fondo siempre dicen que el padre el que producía, en el fondo, hay un dicho que es como, mi padre andaba en camello. No. Y dice, el padre produjo, el hijo mantuvo y el nieto despilfarró. Pregúntenle al emir de los Emiratos Árabes y el tipo lo grafica muy bien. Dice, mi abuelo andó en camello, mi papá en camello, yo ando en Rolls Royce, mis hijos van a andar en Rolls Royce, pero mis nietos van a volver a andar en camello. Exactamente, eso es. Entonces, hay algo de eso que hay que plantearlo, pero también en nuestro caso puntual de ahora, lo que sucedió es que veníamos creciendo muy bien y efectivamente todos los mecanismos financieros permitían que hubiese una bicicleta que corría más o menos bien en la medida que el país crecía a lo que estaba creciendo. Y en el gobierno 2 de Bachelet dejamos de crecer, y eso implicó que esa bicicleta, que la gente ya la tenía instalada, ya no pudo pagar las cosas porque la velocidad de crecimiento se les vino para atrás y que empezó a generar mucha deuda, y eso generó una frustración muy importante que tiene que ver con lo que tú decías. Lo quiero al tiro y ya no lo puedo tener, porque efectivamente la tarjeta de crédito hace eso. O sea, yo soy de entusiasmo, tengo que cambiar el teléfono, no puedo. Bueno, pero lo puedo comprar en 24 cuotas. Listo, ya. Ahora, yo siempre evito la cuota en mi vida, porque la cuota la pagáis igual y se te aparece. Entonces hay veces que tú dices, ya, que me duela, no importa. Ya, pero yo he tenido una educación que probablemente mucha gente no la ha tenido, que es una educación en el fondo de financiera, que hace tanta falta, no solamente la ética, la financiera también es tremendamente importante. A ver, yo que soy muy humanista, hay un pasaje de la obra de Dickens, de David Copperfield, que es para mí emblematiquísimo. Hay un personaje en Dickens, en esa obra, que se llama el señor Micawber, que es un encanto, un hombre encantador que acoge a David Copperfield cuando llega a Londres, porque este niñito fue literalmente abandonado y llega ahí a Londres. Pero este es un hombre encantador, pero irresponsable, y que gastaba mucho más de lo que tenía. Y lo perseguían los acreedores, y el pobre niño tenía que salvarlo, en fin. Pero llega un minuto en que se lo llevan preso, y el señor Micawber le grita, joven Copperfield, si ganas 10 y gastas 12, infelicidad para siempre.
si ganas 10 debes gastar 8, ¿ya? Y le dicen mientras se lo llevan en el carruaje, ¿ya? Y esa es la vida. Entonces, ciertamente uno tiene que tener autocontrol en todo, no solamente en el tomar, porque uno, claro, tomar no tiene nada de malo, toma, pero no quedéis botado en el piso. Autocontrólate. Yo siempre les digo a mis niños, cuídense y autocontrólense, ¿ya? Pero eso Elena, también va en lo financiero. oiga, escúcheme. Aunque no lo crea, ha pasado una hora de esta conversación. Te creo. Eh, eh, a mí en lo personal se me ha hecho cortísimo y de seguro quienes nos estuvieron viendo también. Antes de terminar, te quiero dos cosas. Primero, dejar comprometida para una próxima vez, porque se nos quedaron un montón de cosas en el tintero, como precisamente un par de cosas que dijiste al final que tienen que ver con el ethos, con la ética, ¿no es cierto? Que yo creo que es bueno de alguna manera retomar ese tipo de cosas y un poco hablar de los procesos de la historia y la filosofía y la sociología, la antropología, todas estas ciencias que tú manejas también y que tanta falta hoy día nos están haciendo en un mundo cada vez más lleno de tecnología y con cada vez menos afecto. Y cuando carecemos de afecto vienen muchos problemas importantes en la sociedad. Así que primero dejarte comprometido con eso. Y lo segundo, darte a ti la posibilidad de que digas lo que quieras durante los próximos minutos. Si quieres despedirte, si quieres decir cualquier cosa, llamar a votar, llamar a pensar, llamar a desafiarse. A ver, lo primero que les voy a decir es que lo que tenemos en juego hoy día es mucho, mucho más de lo que creen. Y por lo tanto es importante que cada uno entienda qué es lo que está en juego y qué ofrece cada uno y cuánta realidad hay detrás. Es siempre importante ponerle realidad. Piensen que cuando uno quiere proyectar algo, tiene que hacer un presupuesto y tiene que ver cuánto le alcanza. Esto es igual, ¿ya? Y por lo tanto, ojo con las promesas, lo pueden cumplir, no lo pueden cumplir, miren bien, porque yo no voy a decirle a cada uno qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que votar. Yo puedo decirle lo que yo voy a votar y por qué yo voy a votar por eso, ¿ya? Porque yo creo, primero creo en que la realidad es la medida de lo posible, porque en el fondo uno quisiera el ideal, pero el ideal no se puede y por lo tanto, como yo siempre digo, lo bueno es enemigo de lo perfecto. Lo perfecto no está, pero lo bueno puede estar y puede mejorar, ¿ya? Y lo podemos ir mejorando. Entonces a veces uno se hace una casa chiquitita, pero después la amplía y después la monona, pero pensar en la casa maravillosa al tiro no funciona. Esto funciona igual que la vida misma. Entonces ahí ustedes tienen que ver qué les parecen las propuestas de cada uno, después vean la honestidad, si le creen o no le creen, porque en el fondo los líderes tienen que ver también con la creencia, con esa actitud, con la honestidad. Miren los discursos para atrás de cada uno y vean si hay coherencia. Y ahí ustedes convénzanse solo. Yo en lo particular, yo tengo que decir que yo voté por Kast la vez pasada. Y yo voté por Kast, iba a votar por Kast ahora simplemente por convicción, pero yo voy a votar por convicción porque yo siempre creo que una persona en la primera vuelta vota por convicción, pero yo nunca pensé al comienzo, hasta hace un mes atrás que ya dije esto es posible y la gente me miraba con cara de me está molestando, pero yo antes pensaba que era para marcar un punto, para poder negociar, y porque yo creía que las buenas personas siempre votan en la primera vuelta por convicción y en la segunda por estrategia, pero alguien que vota en la primera por estrategia me parece una mala persona y como yo creo en eso por convicción lo hacía así. Pero hoy día estamos en un momento en que estás eligiendo blanco, negro, pero además es el futuro, es la posibilidad de un futuro. Y es cosa de mirar el barrio. Nosotros creíamos que teníamos una linda casa en un mal barrio, pero la verdad es que no, éramos parte del barrio. Y por lo tanto eso hay que entenderlo, eso también hay que asumirlo. Eso te hace también tener un sentido de realidad, porque yo me acuerdo, yo viajo mucho, y cada vez que uno viaja uno se sentía muy distinto, pero cuando te encontrabas con gente de Latinoamérica, sentías un algo como que eran cercanos, y te caían siempre bien, y uno terminaba juntándose siempre con los latinoamericanos, y eso es porque tenemos muchas más cosas en común de lo que pensábamos, lo cual también es bueno, porque nos hace sentirnos, bajarnos de esa idea de que éramos los ingleses de Latinoamérica, no lo somos, pero podemos tener una casa linda y ordenada, pero primero ordenada, porque es más, yo me acuerdo cuando yo repartía casa en Pintué, hicimos varias casas en Pintué, y repartíamos casas después del terremoto, y yo fui a elegir a la familia. Entonces varios me decían, es que no, que somos muy pobres, y había varias cosas, había pobreza, pero no había solo pobreza, había
realmente falta de, digamos, de humanidad en el sentido de la cultura misma. Entonces yo los reté mucho. Entonces yo le decía, ya, mire, yo voy a volver la próxima semana, porque esto no es pobreza, esto es cochina. Si usted para la próxima semana no me tiene ordenada esta casa, yo lo voy a sacar de la lista. Tú no sabéis cómo me respetaban. O sea, olvídate, porque eso es lo mínimo. O sea, usted puede tener una casa que tenga pocas cosas, pero para vivir humanamente no puede ser un chiquero. Bueno, es lo mismo como país. No podemos construir nada si no hay orden. O sea, necesitamos orden. Tenemos que sacarnos esa idea que la violencia es la forma para imponer algo que si no te gusta te voy a pegar. ¿Ya? Eso no puede existir. Entonces, tenemos que poder conversar humanamente, tenemos que poder tener, yo tengo amigos de todos los colores políticos, y los quiero, a los que piensan distinto que yo, y los quiero más allá de que puedo encontrar que están tremendamente equivocados. Y podemos conversar, podemos discutir, pero podemos tener muchos puntos en común. Chile es de todos, así que construyámoslo juntos, pero primero ordenemos la casa, porque en el chiquero nada bueno puede salir y los ratones van a llegar. Muy bien. Magda, Lena Mervilá, historiadora, académica, investigadora, está postulando para su doctorado ya, así que bien, felicitaciones y el mayor de los éxitos. Gracias infinita por haber compartido con nosotros en Unidos por Chile y esperamos tenerte en una oportunidad. Yo no lo dije, pero como ella es panelista de Radio Agricultura y para nosotros ha sido un privilegio porque yo que soy uno de los panelistas más antiguos de la radio, ha sido realmente un privilegio tenerla ahí en el programa del Checho. Así Para mí que, ha sido un honor y lo más entretenido que hay, porque aparte de todo lo que dijiste, yo soy una comunicadora innata. Mi padre siempre decía que yo había nacido para las tablas. Me encanta. Así que eso ha quedado definitivamente y meridianamente muy claro. Te dejo un abrazo y un abrazo a un todos. abrazo para Gracias ti por su y para paciencia. Que todos. estén súper, súper bien. Chao, muy buenas noches y que descansen.